Se desploman las acusaciones contra Flor, Kenneth acusado de Stream Sniper, Crew empieza a probar con gente nueva, Bastard podría irse de Team Liquid y sabemos el futuro de Valorant en el próximo año. Esa y muchas más noticias aquí, como todos los lunes, Café con Hitbox. Pues bienvenidos una semana más a Café con Hitbox, una semana bastante movida otra vez más, llevamos ya 3 que no paramos, que tiramos toda la casa por la ventana y bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que ha estado sucediendo durante estos 7 días, también retomando algunos temas de la semana anterior y nada, antes de empezar de nuevo agradecer todo el apoyo de la gente que ya ha hecho un poco parte de su rutina este formato, que además os molestáis siempre en escribir los comentarios y tal y de verdad que de corazón lo agradezco mucho. Y nada, poco más, vamos a empezar un punto por punto. También animaros siempre a cuando hay un punto en específico o varios, pues poner comentarios que de verdad que los leemos todos, tanto yo como mi editora, ¿vale? Así que ahora vamos por el vídeo. Empezamos destacando algunos de los resultados deportivos de esta semana. El primero sería Enterprise eSports, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que la semana pasada hubo un problema con ellos, tuvieron que repetir el último mapa contra KOI, pues sepáis que el resultado fue el mismo, se impusieron 13-5, si mal no recuerdo, y bueno, el mismo resultado que la jornada anterior, antes de que anularan ese mapa, en mi parecer de manera un poquito injusta, y bueno, después jugaron contra BBL Pacific y terminaron ganando 3-1 y se coronaron como ganadores de la EMEA Challengers. Esto en parte me alegra bastante porque ya sabéis que en ese equipo está Quiles, jugador español que es realmente, bueno, de hecho campeón del mundo y bueno, descendió al Tier 2 y ahora está pues en ese paso que le acerca un poquito más a lo que sería volver a ese Tier 1. Por otro lado tendríamos el equipo de Otakar, el equipo de Miswell, que a pesar de que está haciendo una temporada bastante buena en lo que sería Tier 3, ¿no? Pues ha perdido contra KPI en lo que sería el Ascension para la UCL Rising, ¿no? Perdieron creo que 2-0, además fue un poquito medio holgado, ¿no? El resultado. Hubo mucha crítica y mucha queja porque tuvieron que jugar como 2 partidos simultáneamente y pues estaban como, o decían estar como cansados y tal, y que el formato es como muy extenuante, pero bueno, esto un poco es lo que hay, lo que vivimos, un formato sobre todo en el Tier 3 y en el Tier 2 como mucho más extenuante de lo que podría ser en el Tier 1, que es como todo lo contrario, ¿no? Que los equipos pueden descansar y tienen demasiado tiempo, ¿no? Incluso. Sin más, creo que han hecho una buena temporada, tienen que seguir peleando y tienen que seguir luchando. Hubo un poco de polémica, ¿no? Porque Miswell hizo como una, polémica. Hubo unas declaraciones de Miswell diciendo que, bueno, que ahora que lo estábamos viviendo ellos con sus propias carnes con Otakar, se ve lo difícil que es el dar ese paso, ¿no? A subir incluso a Tier 2 y, bueno, ya ni mucho menos a Tier 1, que hay como incluso más pelea, ¿no? Esto es verdad, pero esto lleva desde el principio de las franquicias, siendo un auténtico infierno. O sea, de hecho, tenemos el caso de Quiles, ¿no? Por ejemplo, pero sin ir más lejos, hay muchos más jugadores de Tier 1 que han dado su paso a Tier 2 y prácticamente no han vuelto al Tier 1 y se basa en esto, ¿no? En esa dificultad del propio sistema de clasificar, que al final el tema del ascenso es como que está muy controlado, ¿no? Pero luego hablaremos de esto porque esto es algo como que quieren corregir o que quieren remediar con nuevas noticias que ha salido concernientes a Riot, ¿no? Pero bueno, sin más, esos 2 resultados. Y por otro lado, se acaban de desplomar o se han desplomado las acusaciones que se vertían contra Florescen acusándola de violación. Esto, bueno, ya sabéis que el último vídeo que hice, el Café con Hitbox, os contaba un poco pues lo que había sucedido, que había respondido Florescen con bastante contundencia al respecto, despejando prácticamente todas las dudas, pero si ya no estaban todas las dudas despejadas, ha habido un comunicado de Kari, que fue la tercera que inicialmente pues acusó a Florescen basándose en la experiencia de su amiga. Y es que Kari, al leer el comunicado de Flor, pues se dio cuenta de que varias cosas no cuadraban. De hecho, en el comunicado de Flor podemos ver a la supuesta víctima teniendo una conversación de WhatsApp o de Discord con Flor y diciendo que en una ocasión había intentado un poco forzarla, no forzarla, pero sí pues insinuarse, intentar tener sexo con ella cuando ella no estaba muy cómoda, etc. Entonces, al leer esto en el comunicado de Flor dijo, ¿pero qué es esto? Digamos que sufrió en sus propias carnes
contarles lo que había pasado con Kairi, ¿no? Entonces vio que, pues, que esa situación era un poco la misma situación que le había contado ella respecto a Flor, ¿no? Que ese triángulo del que estamos hablando, pues se estaba repitiendo por ambos lados, ¿no? Y dijeron, bueno, pues a ver si el factor común va a ser Brig, ¿no? Que es la que ha incitado o ha tenido acusaciones con ambas partes. La cuestión es que estas dos personas que ambas difamaron y acusaron a Flor, básicamente ya no se hablan, han perdido el contacto. Todo esto lo tenéis en mi canal secundario, en un vídeo en el que vemos todo el comunicado y lo voy comentando y tal, así que os lo dejo por ahí por si queréis verlo. Pero bueno, en definitiva, que lo que ha terminado es que ambas se han enfadado, ya no se hablan, se han desmentido muchas cosas, y Kairi, que insisto es la que inició todo esto, ha dicho con bastante contundencia que para ella Brig ha perdido muchísima credibilidad después de todo esto. Así que nada, la propia acusación pues se ha desmontado y se ha caído por su propio peso, y en medio se ha quedado Flor, que ha sido acusada de una violación que luego parece ser que ha sido eso, pues bullshit. Entonces todo esto, a mí lo que más me entristece es que después de escuchar todo esto, que la acusación se ha desplomado, que ya las dos personas que acusaron se han enfrentado entre sí, que ambas han perdido toda la credibilidad, la comunidad no ha hecho eco de esto. Es decir, nadie ha hecho un tweet longer ni ha retuiteado los comentarios. Creo que he sido yo, de hecho, el único que ha hecho un vídeo y lo ha comentado. Pero claro, se le dio mucha difusión cuando se trataba de desprestigiar a Flor, a acusarla de una violación sin ningún tipo de prueba, pero ahora que ya se ha desmentido todo, no veo los mismos esfuerzos ni por parte de Riot, ni por parte de algunos casters, ni algunos influencers, ni jugadores profesionales, ni sus propias compañeras del equipo en desmentir esto, que creo que también es bastante importante. Pero bueno, así es la hipocresía de este mundillo, imagino. Así que nada, ya sabéis, Flor, anyway, yo le mandé un mensaje y bueno, parece ser que se va a mantener ya en retiro indefinido. Dudo bastante de que vuelva, porque al no dársele publicidad a esto, pues yo entiendo que si ahora volviera, la gente que no se ha enterado de la misa pues empezaría a llamarla que si violación, que si no sé qué. Una pena, así es como funciona este mundillo. Sinceramente, a mí lo que me gustaría es que hubiera una denuncia por difamación por parte de Flor, tanto a estas dos chicas como a otras personas que le han podido difamar. Incluso yo me lo plantearía seriamente, igual que con el caso de Sinatra, de hacerlo con la propia compañía, ¿no? Con Riot, porque en un momento en el que básicamente están destruyendo la imagen, y al suspenderte y no hacer un comunicado y tal, aclarando las cosas, pues están contribuyendo de alguna manera a difamar esa imagen, ¿no? Sin esperar ningún tipo de veredicto judicial, lo cual es raro. Pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Según tengo entendido por cómo es ella y lo introvertida que es, le pasará igual que Sinatra, pasará de todo, no querrá ya más historias con todo lo que habrá sufrido. Así que nada, una pena. Por otro lado, vamos con los chicos de Blue Otter. No sé si os acordáis que la semana pasada Sangares sacó un comunicado en el que exponía a muchísima gente del Tier 2 de Norteamérica por amaño de partidos, cheats, etc. Pues quizá los más afectados, los 5 miembros de Blue Otter, pues han hecho un comunicado en el que quieren limpiar sus nombres, porque dicen que, bueno, que entienden que Sangares haya hecho este ejercicio de intentar limpiar la escena, que sabe que sus intenciones son buenas, pero que al final ellos ya estaban cooperando con las investigaciones por privado con Riot, y Sangares, al hacerlo público, pues básicamente ha difamado de una manera terrible sus reputaciones, porque ahora básicamente para todo el mundo ellos son, o para mucha gente son culpables. Por supuesto, ellos niegan totalmente las acusaciones, dicen que van a demostrar su inocencia con un vídeo en el que van a explicar todas esas jugadas y demás. De hecho, mucha gente salió en su defensa, pero bueno, lo que sí es verdad es que tras estas acusaciones una jugadora ha sido suspendida y además han recibido un montón de amenazas de muerte, la gente dudando de su profesionalidad. De hecho, decían que la exposición mediática ha hecho una difamación y un daño que va a ser absolutamente irreparable en sus carreras, y la verdad es que pensándolo bien estoy bastante de acuerdo, ¿no? Entonces aquí plantea otro dilema moral, que es si Sangares hizo bien al hacer esto, ¿no? Porque es verdad que era algo que obviamente se necesitaba, ¿no? En tanto que realmente hay casos, ¿no? de esto, de todo lo que hizo. Lo que pasa es que al final fue como un poco caza de brujas. Es verdad que él aportaba pruebas y aportaba algunas jugadas que son bastante cuestionables, de si realmente esas jugadoras o jugadores lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo, pero desde luego dejan dudas, eso está claro. Para mí el gran problema, que seguramente es lo que pensó Sangares, es que estas cosas son como muy difícil de demostrar, ¿no? No hay como una jurisdicción, un juez que te pueda decir si sí o si no. Ni siquiera los más puestos en Valorant te podrían decir con certeza si sí o si no, y al final es algo como que muy difícil de probar. Pero también para mí el problema es que
No creo que Riot hubiera movido tanto y estuviera moviendo tanto si no hubiera una amenaza pública y una sombra que sobrevolara las cabezas de todo el mundo, ¿no? Yo creo que, como me he enterado que ha pasado otras muchas veces, al final lo que podrían hacer es, bueno, lo llamamos por privado, tranquilito, sin presión, y que terminara lo que sea y fuera, pero que no habría tenido tanto calado, no habría removido tantas entrañas dentro del Tier 2, y bueno, esto desde luego ha hecho un bien a la escena, clarísimo, porque yo he empezado a ver un montón de movilización ya de la gente para ver qué partidos amañan, que no. O sea, hay algunas competiciones que han sido hasta medio como pausadas, ¿no? De Tier 3, y esto creo que es bueno, pero es verdad que el daño que se ha causado a los jugadores pues es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces me mantengo ahí de no saber muy bien cuál sería el protocolo correcto. No sé vosotros qué pensáis al respecto, porque evidentemente esto no es exactamente un caso como los que hemos visto antes. Primero, que no hay como un juez que se encargue de hubo match fixing o no hubo match fixing. Y además de que esto, evidentemente, Riot acabará pronunciándose sobre si hubo inocencia o no la hubo, ¿no? Porque les dejará continuar jugando o no, porque es como una paralización más temporal. En definitiva, no tengo muy claro que este haya sido el proceso correcto. Ponedme vosotros en los comentarios si creéis que debería haberse hecho así, si debería haber sido por privado o qué, porque no tengo una opinión muy clara de cuál es el método a seguir, ¿no? Vamos ahora con otra noticia que está sacudiendo la escena turca, y es que Papara Supermassive han sido acusados de actividades ilegales. Ha habido 13 personas, incluido el fundador de Papara Supermassive, que han sido detenidas, ¿vale? Y están arrestadas por supuestos casos de lavado de dinero. Pero bueno, entre otros muchos cargos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que llevaban ya un tiempo investigando y parece ser que la investigación estaba realmente dirigida a Papara, que es un neobanco, básicamente el main sponsor de lo que sería Supermassive. Y bueno, el que tiene, digamos, una de las acciones de este banco también los tiene de Supermassive, y bueno, se ha empezado a investigar, a tirar del hilo, y se ha visto que había muchas personas que estaban involucradas en casos tanto de apuestas ilegales como de lavado de dinero, como incluso crimen organizado. Bueno, un lío de narices. Entonces, como que han quedado estas personas detenidas, se han paralizado un poco las operaciones, ha afectado, creo que ahora mismo está esencialmente en League of Legends, va a afectar también entiendo que a algunos de sus fichajes próximos que he estado escuchando y sus operaciones, pero bueno, una pena. Esto, yo creo que lo que os decía antes, este tipo de investigación, este tipo de cosas yo creo que van a seguir saliendo durante los próximos meses, muy en parte orquestado por toda la sacudida que hubo con el tema de Sangares y otros temas, como por ejemplo el de Yu allí en China, que también hubo otro caso de estos. Pero en general creo que es un proceso de limpia de la escena que vamos a estar viviendo, que creo que es bueno, ¿no? El que se purgue estas acciones, porque al final lo que estamos quitando son las malas hierbas y lo que hemos dejado plantar durante estos 2 años en los que prácticamente Riot se ha tapado los ojos, y bueno, Riot en general, el ecosistema de los eSports, y creo que es hora un poco de que nos vayamos quitando la venda y viendo qué está realmente aportando valor y qué nos lo está aportando. Y en otro orden de cosas, Nats no va a jugar el primer partido de Team Liquid en la Master Toronto, ¿vale? Ya sabéis que la Master Toronto se celebra del 6 al 11 de junio, que por cierto estaré haciendo watch party de todos los partidos, por si queréis verlos estaremos ahí en directo en mi canal, seguramente con Viti, ¿vale? Y bueno, ¿por qué ha sucedido esto? Pues otra vez más el tema de los visados. Nats hacía un comunicado que decía públicamente que no podía, que estaba teniendo muchos problemas con los visados y que probablemente pues no llegaría al menos al primer partido. Es decir, que seguramente, o a lo mejor no es que no le veamos el primer partido, si es que no le vemos ni el segundo ni el tercero, o vete tú a saber. Entonces, un grave problema. Esto de las visas ya sabéis que es algo bastante triste, sobre todo porque lo estábamos viendo ahora hace nada también lo contaba en el anterior café con el equipo argentino, que estaba teniendo problemas también con el tema del mundial. Pero bueno, es una tónica que se repite mucho en los eSports y que ojalá algún día acabamos de remediar, porque creo que es una de las grandísimas barreras que tienen de cara hacia los torneos presenciales, ¿no? Pero bueno, os mantendré informados en el próximo café de lo que ha pasado y poco más. Y luego, otra noticia bastante importante es el tema de Bastard y su posible salida de Team Liquid. Y es que hubo una filtración de que posiblemente Bastard iba a ser expulsada, echada de su equipo de Team Liquid. Hay gente que le dio credibilidad, hay gente que no le dio credibilidad, pero es que Bastard puso como un mensaje de RIP en su cuenta personal, con lo cual automáticamente lo que hizo la gente es pues darle toda la veracidad de
del mundo, ¿no? Las razones no se sabe muy bien, sobre todo sorprende mucho porque estamos viendo que en la final del Stage 1 de allí de Meeting Brasil, Liquid ganó, Bastard fue la MVP del partido, casi se hizo 50 frags, ¿no? No tiene como mucho sentido que la jugadora esté jugando tan bien, que tenga tan buen nivel, porque lo tiene, creo que es innegable que Bastard es una de las mejores jugadoras de todo Game Changers, entonces es como algo como muy raro, ¿no? Ha habido como bastantes rumores de lo que puede haber sido. Yo os voy a contar un poco los rumores o lo que he escuchado, pero es que no significa ni que sea cierto. Es que de hecho no hay ni medios oficiales aún afirmando que realmente se haya producido esta salida, ¿no? Pero es verdad que hay algunas jugadoras dentro del equipo que se han dejado de seguir, ¿vale? En sus redes sociales, y esto pues entiendo que es como que ha habido algún problema, algún tipo de problema interno entre las jugadoras, algo más como de carácter a lo mejor personal, que ha hecho que, bueno, pues que Bastard se acabe yendo del equipo. Para los que os preocupéis mucho por Bastard, sobre su futuro y tal, os puedo asegurar que no deberéis preocuparos, porque sea aquí en este equipo, en otro equipo brasileño o en cualquier de otra región, es una jugadora muy cotizada y va a acabar compitiendo en algún equipo top, 100%, no dudo de eso, pero es verdad que creo que es algo como muy duro porque estamos ya como muy acostumbrados a Team Liquid Bastard, ¿no? Pero bueno, os iré informando más de lo que pasa en los próximos días. Por cierto, cuando haya una noticia como muy destacada o algo muy impactante, lo estoy subiendo, lo estoy tratando siempre las noticias en directo y directamente pues las subo a mi canal secundario, ¿vale? Resumidas y bien, por si queréis seguir el canal ahí, aunque luego yo, independientemente del Café con Hitbox, luego lo cuento pues de una manera pues como más dando mi opinión y un poco más por encima sin entrar tantísimo en el detalle, ¿no? Otro tema importante son las declaraciones de FanHaber. Para que no lo sepáis, es como un organizador de torneos, es uno de los que contribuyó a destapar toda la información de Sangares hace 2 semanas sobre lo que estaba pasando en el Tier 2, y esta es una persona que pues intenta organizar torneos en el Tier 2, Tier 3 de Norteamérica, lleva unos años haciéndolo, y bueno, este organizador ha hecho un comunicado en el que dice que va a dejar de hacer torneos presenciales. Un torneo que va a organizar en agosto allí en Norteamérica va a ser el último. Lo dice básicamente porque ha llegado un momento en el que para él todo son pérdidas. Dice que ha perdido más de $70.000 este año, que al final lo hacía un poco porque le gustaba realmente mucho el sector, porque como que estaba muy contento, o siempre está muy contento con él, le gusta apoyar a la escena semiprofesional, pero que ha llegado un momento en el que dice como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Como que Riot no le presta la atención debida. Luego ha salido todo esto con todo, que si casas de apuestas, que si amaño de partidos, y como que se ha replanteado, ¿merece la pena lo que estoy haciendo? Estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo mi tiempo. Encima ahora parece ser que le ha salido como un contrato, una iniciativa, un proyecto nuevo que va a dedicar su atención. Entonces lo que dice que va a hacer es que seguramente deje su plataforma online, de una plataforma online de torneos que se jueguen con premios muy reducidos, X torneos cada semana, pero que ya va a dejar de hacer estos eventos así como presenciales y tal, ¿no? Es una pena, creo que es algo que resta al sector. Estas cosas son las cosas que Riot debería cuidar, este tipo de iniciativas, intentar apoyar todo lo posible, pero es verdad que al final siempre hay como unas expectativas de sacar beneficio, y está más que claro que el Tier 2, que el Tier 3, incluso el Tier 1 no son rentables, ¿vale? Que al final necesitas como que sea un negocio transversal, como que Riot si apoya tanto el Tier 1 y tal, no es porque saque directamente dinero del Tier 1, sino que lo hace de manera indirecta, es decir, promociona su juego, hace que más gente juegue su juego, porque ellos promocionan el Tier 1, la gente tiene el sueño de convertirse en profesional, tanto entra al juego, pero no es per se la competición del Tier 1 y el Tier 2 la que les da dinero, ¿no? Sino que es como un producto paralelo que les ayuda a hacerlo, que es importante evidentemente también. Y bueno, ya veremos un poco qué es lo que decide hacer FanHaber. Por otro lado, tenemos unas acusaciones que se han hecho eco esta semana contra Keznit, que está acusado de Stream Snipe. Para los que no lo sepáis, el Stream Snipe es una práctica que consiste en que ver cuando un jugador está jugando en streaming, intentar entrar a la misma partida que él y saber dónde está en todo momento por ver su streaming, ¿no? Entonces, esto fueron unas acusaciones que las hizo Prod, que es un streaming norteamericano que estaba jugando con Sinatra, y las acusaciones fueron un poco por parte de ambos, tanto de Sinatra como de Prod contra Keznit, que les había tocado a Keznit 3 partidas seguidas y Keznit les había destrozado. Y bueno, en su streaming se puso a contar un poco todo por qué creía que era Stream Snipe, y lo analizó, jugada por jugada, e hizo como 4 o 5 jugadas que según él eran clarísimas que estaba haciendo Stream Snipe. Y bueno, el problema de todo esto es que
Ya sabemos Kenny y la escena brasileña cómo se llevan, y en TikTok han empezado a aparecer como 2 o 3 vídeos que de hecho se han hecho virales, donde pues cuentas de TikTok brasileñas hacen eco de esta noticia, bastante un poco out of context, como yéndose a las... contando como solo las jugadas como más que generan duda, digamos, ¿vale? Aunque luego si lo ves en el streaming es otro cantar, pero bueno, han puesto estas jugadas y han hecho TikToks como acusando a Kenny de Steam Snipe, entonces se ha hecho como mucho eco de esta noticia, muchísima gente diciendo que estaba haciendo Steam Snipe, sobre todo los brasileños, denunciando que Kenny y demás. Y bueno, yo lo que hice es, voy a hacer un ejercicio de honestidad y objetividad y voy a ver el partido, ¿vale? Esas acusaciones que hace Prot en su streaming, pensando que no es Kenny, y también quitando esos argumentos de es que está haciendo ya el streaming, con lo cual no va a hacer Steam Sniping, porque se ha visto casos de streamers que hacen Steam Sniping, o es un jugador de Tier 1 y por tanto nunca arriesgaría su profesión. Bueno, esas cosas creo que sí y no, ¿no? Por mucho que esto sea así, pues siempre puede pasar, ¿no? Hay gente de Tier 1 que se ha puesto cheats, o gente de Tier 2, o gente que ha hecho, yo qué sé, cosas por la creencia de que como no iban a sospechar de él. Así que dije, voy a hacer un ejercicio de objetividad y voy a intentar hacerlo. Entonces me puse a ver el partido, que de hecho lo tenéis analizado también en mi canal secundario, viendo un poco esas acusaciones. Y aunque al principio empezaba un poco, bueno, vamos a ver qué pasa, es que poco a poco te das cuenta de que no tiene ni pies ni cabeza. Prot se confunde varias veces en dónde está mirando, en lo que está haciendo. Como conclusión puedo deciros que es un despropósito, que las acusaciones son muy malas, son ridículas, están absolutamente infundamentadas. No diría al 100% que no está en nadie, pero te lo diría un 98%, porque nunca pondría la mano en el fuego de tal, pero creo que necesitas mucho más que eso para, como digo siempre, destruir un poco la presunción de inocencia de un jugador, y desde luego eso me parece totalmente insuficiente. De hecho, creo que es que se equivoca varias veces en esa acusación, ¿no? Pero a mí quizá lo que más me ha chocado es la facilidad con la que Prot acusa a Kenny, pero no solo ya a Kenny, también a más gente de crew, y sostiene que Kenny, según él, lo había hecho incluso más veces. Y prácticamente lo hizo con absoluta impunidad, públicamente, con 4.000, 5.000 personas en su directo, sabiendo que luego toda la escena brasileña pues lo da absolutamente por hecho. Son unas acusaciones como muy graves. Yo cuando hay estas acusaciones siempre me voy a las pruebas antes de una opinión, que es lo que hice en mi streaming, y animo a que más gente lo haga. Creo que, como siempre digo, es tan malo los haters como los fanboys, ¿no? O sea, es tan malo decir que cuando alguien puede acusar mostrando algo de pruebas, insisto, siempre mostrando algo de alguna razón o algún argumento o algo por el estilo, ¿no? Por mucho que el Steam Snipe, digo, es dificilísimo demostrar, pero bueno, ¿me entendéis? Pero ni es defender a ultranza ni darlo por válido a ultranza, ¿no? Es decir, es verlo y valorar uno mismo. Y ya os digo que estas acusaciones son absoluta bullshit, pero lo que más me sorprende es que hay una incitación al odio brutal, ya no solo por parte de Prot, sino también por toda la escena brasileña. Y bueno, en realidad Kenny entró a mi directo cuando lo estaba viendo y yo mismo le dije, Kenny, deberías denunciar esto. Denunciarlo a Twitch, evidentemente, porque Twitch tiene un apartado que ya vimos la semana pasada, lo que pasó con lo de la incitación al odio, que ve muy mal que tú hagas, pues eso, esa incitación a otros streamers, a otras personas, y más prácticamente sin pruebas y sin nada. Y lo que hizo Prot claramente está sancionado en Twitch. Entonces, si denuncias a Prot y a Twitch y le dices que hay una incitación al odio, y que pones también los TikToks que se han hecho en Brasil y ves un poco el caso, vamos, sin ningún tipo de duda, eso le puede caer un ban, una sanción, aunque sea temporal, y creo que muy merecida, ¿no? Porque esa facilidad con la que acusas a otra persona de algo tan duro, pues no creo que deba quedar ahí sin ser sancionada. Pero bueno, ponedme vosotros en los comentarios qué pensáis. Y de nuevo, si queréis verlo con más tal, iros al canal secundario. Por otro lado, hubo un leak concerniente a Crew que sacaba VCT Scrims, que publicaba que Crew aún está jugando en Scrims con Nerf, ¿vale? El jugador norteamericano. Pero es que, claro, ahí también he estado escuchando otros rumores de que no es la única opción con la que están probando. También están probando con subir a Dante, y también con un chaval de Brasil llamado PHC, ¿vale? Esto evidentemente entiendo que sería sustituyéndolo por Melser, porque según tengo entendido, esto como que no es oficial, pero llevan ya como un tiempecillo replanteándose si sustituir a Melser. Me da pena porque Melser siempre ha sido uno
como de los grandes siempre fijados como próxima sustitución, pero ya desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que Melzer ha mejorado una auténtica barbaridad desde que juega, bueno, desde el principio del juego. Se ha formado muchísimo y aporta muchas cosas que a lo mejor mucha gente no se percata. Sí que es verdad que al final nunca sabes la dinámica interna de un equipo, y si consideran que debe ser él o debe ser otro, pues lo sabrán mejor que nosotros, eso sin ningún tipo de duda. Me llama mucho la atención, sobre todo porque opten por nerf, ¿no? Porque al menos, aunque sea como una opción, porque el discurso que han estado dando siempre sobre Leviatán es el de no internacionalizar el roster, el de tal. Y de repente ahora que estén probando a alguien norteamericano, es como, bueno, ¿y cuándo ya lo consideras internacionalizado? ¿Cuándo hay más de uno, más de dos, o es cuando ya son tres? O sea, y que al final creo que si acabaron optando por Nerf o por otro norteamericano, que yo personalmente no lo veo mal, insisto, en Europa estamos muy acostumbrados a esto, pero sí que es verdad que con ese juego en el que se han desbancado Crew de Leviatán diciendo que se han internacionalizado su roster, que gringos, que ya no representan a la TAM, creo que esto igual, y es mi opinión, es como un mal pie de cara a que creo que después de esto va a venir otro y luego se replantearán si ya dos o tres o... Entonces me parece algo peligroso, y más con ese juego que se ha hecho en redes sociales, ¿no? Vosotros ponedme un poco lo que pensáis, pero ya os digo que esto lo estoy juzgando en base a la óptica de la gente de LATAM, de las gafas, o sea, poniéndome las gafas de la gente de LATAM y entendiendo lo que ellos han vivido y toda esta polémica que ha habido siempre entre estos dos rosters, ¿no? Yo, como usuario Beware de EMEA, estoy muy acostumbrado a estas cosas. Es decir, en EMEA hay 5 jugadores y 5 de cada país distinto, ¿no? Es algo como muy, muy normal. Y clubes españoles que no tienen ningún español, o sea... Pero bueno, entendedme que lo hago un poco en base a esa propuesta de valor de internacionalización o no de los rosters. Ponedme en los comentarios qué pensáis, cómo lo veis y cuándo consideréis que un roster ya es como se está internalizando o no lo está, etc. También VCT Scrims publicaba una captura en la que liqueaba que Itopata dejará Leviatán, ¿vale? El coach de Leviatán dejará a Leviatán, y en su lugar Desmo, que era el assistant coach desde diciembre del año pasado, me parece, pasaría a ser o pasaría a llevar el equipo, ¿no? Esto es una decisión que mucha gente venía pidiendo desde hace bastante tiempo por los resultados que ha estado experimentando Leviatán. La verdad es que si esto se llega a cumplir, yo creo que es razonable, es decir, que Leviatán ha tenido buenos rosters, creo que si no están consiguiendo, no han conseguido lo que tal, puedo llegar a entender que se prescinda del head coach y se prueben nuevos resultados. En cuanto a Desmo, creo que ya fue head coach en un equipo de Ascensio y tal, y que lo hizo bien. Aquí, como al ser assistant coach no puedes valorar mucho lo que ha llegado a hacer en Leviatán, lo que ha aportado, lo que no ha aportado. Entonces siempre hay que darle el beneficio de la duda de ver qué es capaz de hacer. Y bueno, después de verle esta season, si esto realmente se llega a cumplir, veremos a ver si ha sido una buena decisión o si deberían estar buscando talento fuera del equipo para reforzar ese cuerpo técnico. Luego, una noticia bastante impactante sobre el win trade que ha sucedido esta semana, y es que había un post de un usuario de EMEA en el que básicamente criticaban a un jugador que está haciendo win trade desde hace prácticamente un año y medio. Un jugador es más bien, como yo los llamo mafia, porque cuando son 5 o 6 y están como organizados y venden cuentas y tal, yo ya siempre paso a llamarlos mafia. Y en concreto este es el de Ibra. Esta persona en cuestión, yo llevo reportándola muchísimo tiempo a Riot. De hecho, fue una de las razones por las que yo ya perdí la esperanza en el sistema de soporte de Riot y dejé de reportar en el Discord. Aunque a veces me hablan gente de Riot y cuando ven algo en mi streaming o algo, yo pues ahí sí que les paso los datos, pero en el Discord ese ya me dije a mí mismo de no postear por ideales, principios o como queréis llamarlos. Y este caso es un caso que a mí me ha dolido mucho porque hice un reporte con más de 30 partidos y de hecho conversaciones privadas de esta persona pidiendo win trade por dinero en su ámbito personal, etcétera, 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 y aún así no fue baneado. Entonces me sorprendió cuando lo vi que se le denunciaba, porque dije, mira, otra vez Ibra, ¿no? Pero lo más curioso de todo este caso, que es a lo que os quiero traer aquí a colación, es que en uno de los comentarios responde Anti-Cheatment Department, cuando el usuario en cuestión le dice ¿por qué este señor no está baneado si todo el mundo sabe que es win trader y demás? Y puso screenshot. Y Anti-Cheatment Department respondió que el win trade no es considerado como una trampa ámbito de su trabajo. Es decir, el win trade es una trampa
¿vale? Es un tipo de trampa, ¿no? Hacer al final amañar partidos con un jugador en el equipo de frente es una trampa. Pero el problema que está viendo aquí es que Anti-Cheat Department dice que no le compete a él hacer esto. Y que esto es más propio del equipo de comportamiento del usuario, ¿vale? Que debe ser otro departamento que hay en Riot. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí, que yo empecé a investigar y pregunté a gente relacionada con el mundillo y gente de los Discord y tal, lo que yo saqué en claro es que está habiendo un problema muy grande con el win trade. Porque cuando hay win trade, la gente se lo está pasando a Anti-Cheat Department, pero Anti-Cheat Department él no lo considera como competencia suya. No porque crea que no son trampas, sino porque él se dedica a las trampas que consisten en amañamiento de archivos del juego, wallhack, triggerbot y tal. Pero esto que es como una decisión del propio usuario de throwear no es algo que le compete a él, por tanto la deriva a otro departamento. Pero es que el departamento que lo deriva no lo está gestionando, porque no se ha visto ni un solo caso de win trade baneado, quiero decir. Entonces, lo que ha pasado estos 2 años es que los casos de win trade debían estar quedándose como en un limbo, donde él se lo pasábamos a Anti-Cheat Department lo pasaba a otro departamento y el otro departamento decía, pero es que tampoco me compete a mí, y estaban quedando como una especie de limbo. Esto lo digo no por nada, sino en base a que no conozco ni un solo caso de win trade a un gente que juega 20 partidas seguidas con un tío dejándose ganar contra alguien enfrente que es el mismo y dodgeando partidas entre medias. Nadie. Entonces, claro, yo empecé a hablar con gente, como os digo, insiders, gente de Riot y tal, y lo que me pudieron decir, que esto es lo único bueno que saco de todo esto, es que esto ya se ha hecho notar y se está construyendo internamente un equipo como más especializado en conseguir estos casos, ¿vale? Que de hecho esto va muy en consecuencia o en consonancia con lo que va a venirse después de que se van a trabajar nuevos medios de report. En definitiva, lo que os quiero decir es que hasta ahora los casos de win rate es muy probable que se hubieran quedado no lo puedo afirmar al 100% porque no trabajo en Riot, pero por lo que yo he escuchado, oído y he visto, no se estaban baneando, aunque estuvieran prohibidísimos, y a partir de ahora y las próximas semanas y meses ya sí que parece ser que va a haber como un equipo de trabajo en torno a esto que banee estos casos y sepa cómo actuar, ¿no? Que será más como comportamiento del usuario. También es verdad que el win trade es muy difícil de detectar, pero es que a día de hoy es tan descarado y tan evidente que es que ya ni se molestan en... Bueno, hay gente que sí se lo molesta bastante porque daña mucho su imagen, sobre todo jugadores de tier 2, que he visto bastantes que lo han utilizado, por cierto, pero como que ya lo tienen un poco más o menos así. Entonces, eso, algo muy triste de que yo me he pasado, por ejemplo, año y medio, horas y horas de mi vida reportando estos casos que se iban al limbo. Pero bueno, lo único bueno que me quedo, ya lo digo por no llorar, es que quiero creer que las próximas semanas, meses, se forme este grupo de trabajo, este departamento nuevo, lo que sea, como lo vayan a hacer, que efectivamente dé cobertura a esto porque es un disparate. En definitiva, eso. ¿Qué es lo que sucede con este tema que se viene ahora? Pues que hicieron un comunicado, la gente de Riot, diciendo que iban a prohibir los Third Party Ads Tracker Overlay, ¿vale? Dentro del juego. Entonces yo me emocioné mucho y en Twitter puse que van a prohibir los trackers Overlay dentro del juego. Y bueno, lo pregunté por si no lo había entendido muy bien y la verdad es que no lo había entendido bien. Porque el comunicado que han sacado en el que prohíben los Third Party Ads Tracker Overlay significa que van a prohibir que haya anuncios en los trackers que tengan overlay dentro del juego. Es decir, que van a prohibir a sus partners, no son partners, pero bueno, para que me entendáis, que tienen trackers con overlay dentro del juego, que es un horror, ya he hablado yo de esto muchas veces, de hecho tengo también un vídeo que intentaré poner en la descripción hablando sobre esto, ¿vale? Porque es un auténtico virus lo que está pasando con los trackers. Pues van a prohibir que pongan anuncios. Es decir, que Riot no quiere ver que en su juego Valorant vea un streamer o alguien aparezcan anuncios de otra compañía dentro de su juego, pero los trackers parece ser que los están ratificando, reafirmando y que parece ser que les da un poquito igual, ¿no? Aunque luego se hayan visto casos en el que la gente afirma y reafirma que han sido baneados por falsos ban por estos trackers. Entonces es como algo como muy raro, pero vamos, en definitiva, que no es que vayan a prohibir los overlay trackers, estaros tranquilos. Pese a que yo estoy completamente en contra de ellos, pero bueno, estaros tranquilos los que lo uséis porque no es como que los vayan a prohibir, pero sí que
no van a poder tener anuncios, ¿vale? Porque parece ser que Riot solo quiere que si ganan dinero de anuncios, que sean ellos, no los del tracker. Es de broma, pero es así, realmente. Y bueno, sobre lo de los trackers y tal, simplemente llevar cuidado, porque ya os digo que yo he visto, o sea, a mí me han reportado muchos y muchos casos de falsos bans triggereados por estos trackers. Entonces vosotros, bajo vuestra responsabilidad, hacer lo que queráis. Y luego, unas declaraciones bastante importantes fueron las que hizo Leofaria sobre el Tier 2, y es que decía que están preparando algo bastante grande de cara al 2027, que va a gustar mucho a la gente, que va a resolver muchas dudas y que va a animar a mucha gente que venía criticando cosas del circuito que van a ser corregidas con este nuevo formato para el 2027. En este orden de cosas, Valorant hizo un comunicado que se llama, bueno, de los nuevos detalles de desarrollo. Yo también lo he subido a un vídeo del canal analizándolo con más detalle, que también os pondré en los comentarios qué pesado estoy, con lo del futuro de Valorant, ¿vale? Que cómo va a cambiar. Y es un comunicado que, la verdad, todo lo que van a anunciar, que ahora os iré diciendo, para mí es de las cosas más esperanzadoras que he vivido en los 2 años de desarrollo de Valorant, los últimos 2 años, sin ningún tipo de duda, donde parece ser que han empezado a construir la dirección que necesita el usuario y no han empezado a construir para sí mismos, para su ombligo, sino pensando un poco en el usuario, en las quejas generalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro de que esto no ha empezado a ser así porque Valorant, League of Legends, en general Riot, sus números no están siendo tan buenos como ellos esperaban que fueran, ¿eh? No digo que tampoco les vaya mal, ni mucho menos, pero sea ciencia cierta que los pronósticos que se hicieron a otros años respecto a estos años venideros iban a ser mucho mejores. Ahora mismo el Valorant está atascado en 17 millones de usuarios simultáneos, que son cifras del 2022, y la verdad es que sabiendo que ya está el juego para consolas, que el mercado chino, aunque no se traquea, pero sí que tiene incidencia indirecta, efecto mariposa en el mercado europeo, ya está también ahí en China, ahora va a salir para móviles, y que estemos en 17 millones cuando el pronóstico era que iba a seguir creciendo y tal, pues es algo que no lo contemplaban, y de hecho va desacelerando, incluso bajando. En plena competición 17 millones no se había visto nunca. Es duro, evidentemente no significa que es un juego muerto, ya que cualquiera querría tener 17 millones de cuentas que se loguean en un mes, pero es verdad que está por debajo de lo que ha sido. Es decir, hace 7 meses estamos en 24 millones cuando salió el juego, y 17 millones, ya os digo, lo teníamos en el 2022 y estamos a 2025. Son malas noticias, pero que no es como que el juego esté muerto, ni mucho menos. Pero es verdad que si todo seguía así, parece ser que iba a ir siguiendo bajando hasta que peligrara bastante el ecosistema, ¿no? Ellos han hecho un comunicado que ahora os voy diciendo un poco lo que han hecho, pero son cosas bastante positivas. La primera es que van a combatir el smurfing, ¿vale? El smurf. No han cambiado su política, ¿vale? Ellos dicen que el smurfing está permitido siempre que tú lo hagas con buena intención, es decir, que no lo hagas para bustear a nadie, para bustear el elo de alguien, y también que no lo hagas con propósito de romper o de manipular el elo de la gente, que de hecho, por cierto, destapé ahora hace 3 días un caso de un amigo mío que lo estaba haciendo, ¿vale? Bueno, un amigo conocido que hizo un vídeo explicando todo, porque también había otro jugador español en el meollo, pero para que veáis los casos que hay esto de lo fixing, ¿vale? Que es algo como muy habitual, y la gente pues lo hacía un poquito como impunemente. Pero en general, el smurfear en el juego está permitido siempre que sea tu cuenta y siempre que lo hagas con buena intención, es decir, que lo hagas por desestresarte, porque no quieres estropear el hilo de tu main y juegas con una secundaria con tus amigos para no cabrearte innecesariamente con ellos, cosas de esas está permitido. Pero si tú estás haciendo métodos rollo, me creo muchas cuentas diferentes y Mortal 1 para bustear a mi colega, eso es baneable y sancionable. O comprar una cuenta o usar cuentas que no son tuyas, o estoy usando la cuenta de mi amigo, eso también es baneable. Esto no es un cambio de política de esto ahora ya no está permitido, ahora está permitido, sino que van a fortalecer o hacer nuevas medidas a través del doble sistema de autentificación, que lo van a hacer más estricto, para que tú no puedas smurfear en cuentas que no son tuyas o cuentas compradas con tanta frecuencia. Entonces te va a estar pidiendo más veces esta doble autentificación. Y esto, lo creáis o no, ayuda y mucho. Os aseguro que una persona que entre en la cuenta de otra persona para bustearle, o compre una cuenta o tal, que le esté mandando todo el rato al emails y no sé qué, o al móvil, porque creo que no también puede ser al móvil, no sé exactamente qué es, porque no lo han matizado en qué va a funcionar exactamente, pero ya os digo que estas maneras son buenas. No creo que vaya a ser como una erradicación completa de las smurfs
malas, insisto, porque las Smurf buenas van a seguir estando permitidas, ¿vale? Pero sí que creo que van a contribuir mucho a cosas como la que he denunciado en el vídeo que os digo de este canal secundario, donde hay gente que literalmente tiene una granja de cuentas y van alternando para bustear entre sus colegas. Es algo horrible y está destruyendo las clasificatorias. Entonces, lo veo muy bien. Punto ahí para Riot. Por otro lado, han dicho que van a meter más recompensas para Premier, van a mejorar muchas cosas. Se está pidiendo mucho que se cuide más el Premier. Me mandó un mensaje el otro día un coach de Tier 2. También creo que vi a Miswell quejarse y mucha gente se está quejando y esto estoy totalmente de acuerdo. El Premier a día de hoy es una mierda, es una basura. Esto de que de repente se te sale alguien del roster y tienes como una penalización o que se juega a un mapa muchas veces, es como todo, son cosas como en plan para niños tontos, ¿sabes? Como en plan, no, te contentas con esto y ya está. Digo, no tiene sentido que estés apostando por el sistema de Premier y estés diciendo que esto te va a llegar a una seriedad de poder llegar a una Champions a través del sistema de Premier y al mismo tiempo pongas que se juega un mapa, ¿sabes? Y que si alguien se ha salido ya no te puedes reconectar, que ha pasado y hay casos. O sea, es ridículo, tienes que cuidarlo mucho más. Yo entiendo que esto también, además de más recompensas de Premier, más incentivos, van a hacer caso al feedback, ¿vale? Así que bueno, en general, un poquito más de atención al Premier. Luego también van a hacer definitivamente la transición, que creo que se hace en julio, al Unreal 5, ¿vale? Esa transición es buena, ¿vale? Mucha gente se está quejando de que esto va a subir los FPS, o sea, va a bajar los FPS, el juego va a ir peor porque lo están cogiendo con otros juegos que también lo utilizan. Ellos han dicho que en principio van a optimizar mejor el juego y técnicamente debería ir mejor. Esto no lo puedo garantizar de si va a ir bien o mejor. Lo que sí puedo decir es que esto es bueno para el juego de cara a desarrollo y a crear. Va a ser más fácil para ellos crear nuevos modos de juego, incorporar cosas, quitarlas y tal. Les va a dar con mucha más autonomía, que eso es bueno porque habíamos visto como una paralización absoluta de los modos de juego. Es decir, ¿Hace cuánto que no vemos un nuevo modo de juego tipo el de Navidad? Bueno, es verdad que las últimas Navidades ni las pusieron en el juego, Riot? Pero bueno, en general, que creo que esto va a ayudar un poco a tener más flexibilidad de cara al desarrollo. También creo que está bastante ligado con la siguiente noticia, que es con el Replay System, que el sistema de repeticiones también va a salir este verano, ya dijeron en septiembre. Va a estar montado, yo entiendo que sobre un Unreal 5, porque veían que daba problemas. Es triste, yo lo decía, que vamos a ver un sistema de replays montado sobre un Unreal 5 que nunca veremos sobre el motor anterior, es decir, sobre el motor que ahora mismo, la versión del motor que estamos ahora mismo viendo, nunca llegamos a ver ni llegaremos a ver el sistema de replays aquí. Es raro, es raro, pero bueno, no me quejo. Mira, si las replays están en septiembre, sea con el Unreal 5 o no, lo que sea, estoy contento y no vamos a mirarle los dientes al caballo regalado, ¿no? Y luego también, otra cosa que los dos últimos puntos que me han gustado mucho es que van a trabajar contra la sobreexposición de habilidades. Ya sabéis que había muchos jugadores de Tier 1, estas semanas también ha habido mucho tema con el tema del RNG, que en general el juego se siente muy caótico. Yo lo voy a decir y voy a intentar ser objetivo, no objetivo, no ponerme excesivamente hater, pero de verdad que, y perdóname la expresión, estoy hasta los huevos de aguantar gente que no tiene ni idea de Valorant poniendo comentarios en los posts estos de querían un shooter de habilidades y ahora se quejan de las habilidades, cosas así, o pues que no jueguen Valorant. Vamos a ver. Valorant es un shooter táctico, ¿vale? Basado en habilidades, en héroes, donde se dijo desde un principio que lo importante iba a ser el gameplay. Desde siempre. Las habilidades no iban a tener el impacto definitivo en ronda, que lo importante era el matar, y esa fue su propuesta de valor. Y, os digo, los 2 primeros años del juego, el año y medio primero del juego, fue así. No es que luego no cumplieran, es que en principio, aunque había casos como Jet que eran estúpidos, ¿vale? El caos que hay en el juego ahora mismo no es el caos que había al principio del juego. En el primer año y medio del juego, el juego era mucho más táctico de lo que es ahora, aunque suene de coña con el estado de la Jet, incluso con el estado de Chamber. Y diréis, bueno ya, pero es que es lo que tiene, porque van saliendo nuevos agentes y van saliendo nuevas cosas, entonces ahí está el punto. En principio el juego debería ser el mismo. Son 5 agentes en un lado y 5 en otro. El número de habilidades en mapa en cada partida debería ser el mismo, porque el número sigue siendo el mismo. Si hubieran abierto un modo 6 contra 6, te podría decir, ha cambiado el juego. Pero en principio el juego y la propuesta debería ser la misma. El problema aquí no es ese. El problema es que han empezado a construir agentes sin noción clara y sin equilibrio claro de lo que iban a suponer sus habilidades en ronda.
y haciendo habilidades ya surrealistas, sobre todo mucha habilidad AOE, mucha habilidad recargable, sin darle la debida ponderación a las habilidades. Y hay que hacerlo. A lo mejor tienes que sacrificar y en vez de hacer un personaje cada 2-3 meses, tienes que hacerlo cada 4. Pues es lo que hay. Pero al final, la propuesta de valor, y si tú ves el Valorant, que yo llevo viéndolo ya 5 años, tragándome todos los torneos y prácticamente todos los partidos importantes, es que el juego ahora mismo se siente hiper caótico. Y antes era mucho más táctico, mucho más. El jugador tenía mucha más capacidad de prever lo que iba a pasar en la ronda. A día de hoy es un disparate. Se están quejando jugadores que están al mejor nivel mundial quejando de este juego, como Chronicle, como Tense, como Saif, como Derke y sin nombrar muchos más. Por favor, dejemos ya del discurso falaz de no, su jugabilidades, no os quejéis, cuando esto no es ni lo que se dijo antes de que saliera el juego, ni la propuesta de valor que salió en los 2 años primeros del juego. Ha sido en los 2-3 años siguientes cuando ya esto ha sido en plan, metemos habilidades recargables, metemos habilidades AOEs, ya el colmo fue meter una habilidad ulti en una E, como fue lo de Tejo. A Tejo le metieron una habilidad que tiene la OE de una ulti, el daño de una ulti, y se lo metieron como recargable a un agente. Dejamos de tonterías, construimos para que el juego vaya mejor, y a mí me parece que esto es correcto. Lo que han dicho de que van a trabajar a que ya no haya esa sobreexposición de habilidades es algo que nos beneficia a todos. Porque no es normal que en un shooter en el que tienes que estar pendiente de la mira te puedan venir un bridge con stun, al rato stun, salva, todos renovables. Es como, no puedes hacer que el jugador, por muy inteligente que sea y que tiene que estar concentrado al pegue, haga un conteo de todas las habilidades renovables, de todas las habilidades AOE, de toda la incertidumbre que se va a generar. Entonces se tiene que hacer una mesura lógica de lo que el jugador puede ver y no puede ver, teniendo en cuenta que es un shooter y no es un MOBA. ¿Entendéis? Dicho esto, creo que lo ha dado con el punto, creo que están escuchando a la gente y han ido eso, diciendo que el juego se siente muy caótico, que hay mucha habilidad tal, y que van a cambiar, ya han empezado a cambiar habilidades, que bravo por ellos porque lo hicieron con Tejo, pero parece ser que van a venirse más habilidades que van a hacer esos cambios. Y yo, la verdad, lo veo magnífico. Todo en pos de un Valorant mejor, más bonito de ver y sobre todo más sano. Porque lo que no puede ser es este nivel de queme que tienen los jugadores de te juegas con un agente, de repente el agente es una mierda, de repente un meta ya no funciona, otro sí, de repente cambian un personaje y ya un agente le nerfean una habilidad y ya te cambia toda tu construcción. Hay que darle cierta también y tener cierta empatía para saber que los jugadores profesionales quieren desarrollar su profesión y no quieren sentir que están 4 años de juego jugando tantas horas para que de repente te cambie todo y te quedes en tier 2, en tier 3, que encima no ganan dinero. Vamos a cuidar un poquito también al jugador y la salud mental y que el juego sea un juego con un gap más razonable. Por favor, es que ya hemos llegado a un punto loco. En fin, lo siento por enfadar con esto, pero es que es algo enfermizo. Y luego, el último punto del futuro de Valorant, que es las nuevas formas de unir el tier 1 y el tier 2, que también esto iba en relación a lo que decía Leo Fale al principio, que os he contado, que esto es muy bueno, porque lo que están trabajando es que dicen que en los torneos de tier 1 no quieren tocarlos, quieren que sean Master y Champions y no quieren quitarles importancia, porque añadiendo más torneos le quitarías importancia a esto, pero lo que están intentando hacer es refortalecer el tier 2, es decir, que haya más valor en el tier 2 con más torneos, ¿vale? Para el tier 2, sobre todo presenciales, que generen ecosistemas, es decir, que haya gente que quiere ir a los eventos, que tal, y que de alguna manera estén conectados entre el tier 1 y tier 2. Y esto es una suposición mía que a mí parecería maravilloso, que es hacer unos torneos que sea un estadio intermedio entre ambos, es decir, torneos donde invites a algunos equipos de tier 1 y algunos equipos de tier 2 que tengan importancia en el tier 2, es decir, que ganen algo la gente en el tier 2, pero los mejores equipos del tier 2 contra algunos del tier 1, algo así. Un torneo así como mixto, ¿no? Entonces, no es un torneo de la VCT, pero sí que es un torneo del tier 2 y es un torneo oficial. Hay gente que querrá ir a los torneos y querrá ver a los tier 1 e indirectamente ver a los tier 2. Entonces consigues un poco todo, consigues un circuito oficial, consigues incentivar a que el tier 2 se vea más porque la gente posiblemente quiera ver al tier 1, conseguirás también crear comunidad porque hay eventos presenciales y eso une mucho y genera mucha comunidad, y encima también consigues que el tier 2 juegue o se vea que entrena más y que se pone más a prueba con ese tier 1, ¿no? Y para mí, sobre todo, lo más importante de este tipo de formato sería que conseguirías que el tier 1 juegue con más frecuencia, que eso siempre es importante. ¿Sabes? Que al final nos quejamos de que el tier 1 tiene pocos partidos y tal, pues mira, para torneos de estos,
pues me parecen muy buenos, ¿no? Porque haces que les veas más y eso pues todos lo queremos. Y luego también se han hecho filtraciones del nuevo mapa, que es un mapa que va a ser muy curioso, lo van a presentar ahí en Toronto, lo veremos en directo y reaccionaremos a él en directo con ese showmatch que van a hacer entre influencers y streamers. Y una cosa que me ha llamado bastante la atención es que han establecido un sistema que se llama, bueno, no se llama de ninguna manera, pero que es que las pérdidas de RR son a la mitad si pierdes en ese mapa al principio durante las 2 primeras semanas, y si ganas los mismos puntos. Esto es una medida un poco, la verdad, demagoga, ¿no? O poco para tontos o para ovejitas, en el sentido de que al final lo que estás generando es una inflación, una burbuja. O sea, lo que estás haciendo es que sube un poquito el nivel promedio. Si todo el mundo pierde lo mismo y todo el mundo gana lo mismo, al final es lo mismo para todos. Tú a lo mejor experimentas que gracias a esto no pierdes tantas partidas, y a lo mejor sin este sistema tú estarías en oro 2, ¿sabes? Y bajarías a oro 1. Y ahora vas a estar en oro 2, o a lo mejor incluso subes a oro 3. Pero la cuestión es que el de al lado tuyo también le va a pasar lo mismo. Con lo cual al final, en vez de acabar los dos en oro 1, vais a acabar los dos en oro 3 o los dos quedados en oro 2. Pero es como una inflación de puntos. Y bueno, en general ya las últimas noticias que vamos a ir tocando. Scream oficialmente vuelve al CS en Food y Sports, y lo hace como sexto hombre, ¿vale? O sea, ya se desliga absolutamente de la opción de poder volver a verle en Valorant. Bueno, ha cambiado más de Valorant Counter, que bueno, no sé, espero que le vaya bien ahí, porque es una locura lo que ha cambiado de tal. Y luego otra noticia que me ha parecido bastante importante es que el creador de Counter-Strike, Minle, ha hecho unas declaraciones sobre los tramposos, ¿vale? Sobre los cheaters. Y dice que los tiempos que corren ahora que son algo pasmoso, y que los shooters, sobre todo, que es un poco lo que yo os decía en algún podcast pasado, que está siendo una epidemia. Es decir, que él cuando creó el Counter-Strike, porque es uno de los fundadores de Counter-Strike hace 20 años, a lo mejor los chetos representaban un 5% de la población, ¿no? Y que era algo preocupante, pero que bueno, se lidiaba con ello, ¿vale? Pero es que a día de hoy dice que hay juegos en línea que tienen a lo mejor un 40 o un 50% de cheaters. ¿Y esto por qué se debe? Primero porque la IA y todo esto avanza súper rápido y es muy difícil, sobre todo con el tema de las DMA, que yo he hablado mucho ya de esto, que es muy difícil pillar esos casos, muy difícil. Próximamente, esta semana o la siguiente, debería salir el vídeo de Niso, que por algo le nombro aquí. Y bueno, veréis un poco todo lo que hay, pero es que es una auténtica odisea. Lo más curioso de todo esto es que, ¿por qué sucede? Sucede, además de porque todo evoluciona y todo se vuelve más sofisticado. Técnicamente los medios de atrapar estos métodos también deberían volverse más sofisticados, ¿no? Pero es como una carrera armamentística. Pero el problema que sucede aquí es la afluencia. Como cada vez más gente juega juegos en línea, más juegos eSport y demás, más gente entra. Como hay más gente y más mercado, y por tanto la gente que quiere vender productos ve más dinerito. Entonces construye más. Por eso siempre los juegos que son más trending topic lo tienen más complicado, como por ejemplo como es Valorant ahora, ¿no? Que es un juego como muy demandado, todo el mundo quiere ser pro, pues saben que ahí está el dinero y programan para allí. Pero en cambio, un juego como por ejemplo, yo que sé, Arena Breakout, que por cierto tenemos una comunidad que estoy jugando por las noches y un canal de YouTube por si te quieres meter, que está muy bien, pero que a lo mejor no juega tanta gente, pues los cheats ahí es algo como muy residual. O el de Finals, que acaba de anunciar un torneo de $100,000. Pues esos juegos se juegan, hay cheats, pero no es algo como no te deslomas para esos juegos. ¿Para dónde te deslomas? Para juegos que lo están petando, para un Counter-Strike, sobre todo para un Valorant, que tiene ahora, que como os digo es un caramelito. Entonces, esto es una pena, pero es lo que hay. Y no sé cómo va a acabar esto, ¿no? Se teorizaba mucho, porque yo empecé a leer en Reddit la gente que opinaba de esto, y la verdad es que yo la única solución que le puedo llegar a ver es que al final, cuando se vuelve ya un eSport, empiecen a solicitar el DNI o algún método de identificación, que esto no lo veo tampoco muy viable, porque claro, si haces esto, te cargas a todos los chavales de 13 años, menores de edad, que no van a dejar su DNI, o gente que sea muy resguardada con su intimidad. Yo lo que haría es que cuando tú quieres ya dar el paso, como sistemas como el Premier o la competición, ya automáticamente tienes que ligar el DNI, ¿no? de la cuenta. ¿Cuál es también el problema? Que luego imagínate que haya un hackeo de Riot. Pues todos los DNIs y todo liqueado. Entonces, son muchos problemas que se plantean, que no sé muy bien cómo se va a hacer. También el poner medidas legales de la gente que haga trampas se considere un delito, o al menos una falta.
No lo sé, algo se tendrá que hacer. Ponme en los comentarios qué pensáis que se debería hacer para toda esta epidemia. Y poco más. Luego también tendríamos que una noticia concerniente al Discord, que es que han cambiado el CEO de Discord y además de haber cambiado el CEO han medido una política o una medida nueva, que es que han añadido una moneda virtual llamada Orbe, que se compra con dinero real, evidentemente, y esto pues también se puede conseguir interactuando con anuncios dentro del Discord, ¿vale? Te dan también este Orbe y lo puedes utilizar para comprar nitros y modos de suscripciones, entre otras cosas, al Discord. Esto a mí me parece que está bien, en el sentido de que al final mucha gente, o sea, el Discord es una plataforma que todo el mundo utiliza y que es como, ¡buah! El Discord es... Y la gente cuando piensa en medidas, en cosas como Discord, que esto pasa mucho en el mundo empresarial, éxito no necesariamente quiere decir monetización. Y es que cuando algo se utiliza mucho como el Discord, la gente da por hecho que esta gente está untada en dinero, que bueno, ya no saben ni qué yate comprar para este fin de semana, y no es necesariamente así, ¿no? Porque que tú tengas mucho volumen de usuario, que es lo que pasaba en Twitter y pasó con Elon Musk cuando hizo todo este rediseño. Tú puedes tener muchísimos usuarios, que sea indiscutiblemente una plataforma exitosa, una iniciativa exitosa, pero luego no encuentres la manera de monetizar esto. Porque luego cuando añades perks de venta o camisetas o merchan o cualquier manera que tengas para monetizarlo, no lo consigues hacer. Y entonces es como, bueno, vale, votaremos la manera, ¿no? Y te financias a base de ronda de inversores, de rondas de financiación, crowdfunding, pero dice, bueno, pero si es que orgánicamente la empresa no se consigue financiar por sí sola, llega un momento que se va a acabar su burbuja, que habrá un inversor que diga, oye, mientras tú no me demuestres que puedes generar dinero sin mi dinero, no te voy a seguir metiendo dinero. Es así de sencillo. Y esto, insisto, pasa muchísimo, sobre todo en el mundo de Internet y los últimos años. Pero claro, con Discord es algo como, ¿cómo no han encontrado la manera de monetizarlo? Bueno, lo han intentado, ¿no? Y han estado intentándolo, pero desde luego salieron hace unos meses o un año, leí una noticia de Discord que los datos empezaban ya a ser como un poco medio preocupantes, lo que monetiza y lo que no monetiza. Entonces, tienen que encontrar el medio y yo creo que esto va a ser una de las maneras. Y espero que lo hagan porque a mí el Discord me parece una genialidad, sobre todo todas las integraciones que hay, ¿no? Entonces, en esta época de que todos estamos acostumbrados a todo, fácil acceso, libre acceso, gratis, creo que también hay que tener buena conciencia o empezar a meter conciencia de la gente de que no demos por hecho que las cosas funcionan tan bien, ¿no? Pues mira Riot o con las cuentas que han salido ahora y todo esto, que lo comenté en el vídeo pasado, pero tengo pensado hacer un vídeo. Que hay veces que mucha gente utilice algo no significa que les vaya tan bien, y que hay que concienciar un poco más de que a veces si te gusta, por ejemplo, el Discord o te gusta un juego, yo lo digo, por ejemplo, cuando ahora estoy jugando a la arena, si te gusta tanto un juego, cómprate unas skins, o sea, no es... O sea, me refiero, si están haciendo las cosas mal, pues evidentemente no, pero yo muchas veces... También es verdad que la situación económica de cada uno es distinta, pero deberíamos acostumbrar más a cuando utilizamos una app que te pone lo típico de una donación de invítame un café o juego como el que os digo, como arena, que sea unas skins, pues mira, te compras una, porque al final lo que te tiene que dar ya no es que te estás comprando la skin, es que estás ayudando a la gente que está haciendo eso, a que siga haciendo eso, de que no dejen el proyecto abandonado o que literalmente se vayan a otros menesteres más lucrativos, ¿no? Entonces eso, simplemente que a ver si empezamos a concienciarnos un poco más de que las cosas no todas deben ser gratis, ni todo debe ser ya y de forma que el usuario quiera, ¿no? Y tenemos el café con Hitbox con Marathon, que ha anunciado que se retrasa ya que han cancelado todos los planes de marketing a nivel de los que estaban pagados, todos los planes de marketing pagados, es decir, que han cancelado como ciertos planes de cuándo se iba a destinar una partida a X campaña o al lanzamiento del juego, ¿no? Están como retrasando todo. Peligra su salida, ¿eh? Debo decir que peligra su salida, primero por todo lo que ha salido de los assets, segundo porque el juego es verdad que mucha gente le gustó, pero a otra gente no le gustó, han tomado mucho feedback. Yo personalmente creo que lo que más daño les ha hecho, aparte de lo de los assets y todo esto, es que es el Outriders, que es un juego que ha salido prácticamente al mismo tiempo y a la gente en general le ha gustado más. Y hay que ver. Yo creo que lo más sensato por su parte sería dar una vuelta al proyecto. O sea, a lo mejor cambiar las visuales, cambiar algunas cosas que no han acabado de gustar y sobre todo hacer una campaña de cómo limpiar su imagen respecto a todo esto que salió de los assets que habían plagiado a un editor indie, ¿no? Y con eso poco más. Estoy replanteándome, porque claro, ahora estamos aproximadamente en la hora, a lo mejor se queda un poco menos en edición de podcast. Estoy replanteándome seriamente
Sí, porque claro, ahora están saliendo muchas noticias. Verá que yo intento darla rápido para que no se vaya el vídeo un desmadre. Me gustaría que siempre durara entre 40 minutos y una hora. Y la manera que he pensado también es empezar a añadir otras cosas que no sean solo... O sea, ya he empezado a añadirlas un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, esta semana había un salseo que a mí me parecía bastante interesante sobre por ejemplo, Juste y José, el CEO de Giant, sobre las fandoms, sobre cómo se utiliza el público. Esos debates a mí me gusta mucho dar mi opinión y creo que exponerlos aquí mola, porque luego al final la gente dice cosas muy interesantes también en los comentarios. Creo que podría ser interesante decirlo, pero claro, me vendría muy bien hacerlo cuando el podcast, o sea, cuando esto se me quede, el Café con Hitbox se me quede corto, pues lo meto. Pero claro, un vídeo como el del otro día, que es 1 hora y 20, 1 hora y media, luego meter eso, es que no os imagináis, porque además esto lo estoy grabando un domingo por la mañana. Ahora mismo son las 2:30 o 2. Entonces, claro, es muy difícil. Tengo que pasarse a la meditora se te da toda la tarde y noche para montar esto, para que lo podáis ver ese día, pero si lo montamos un día antes, nos perdemos todas las noticias del sábado y domingo, que es muy chungo porque suele haber bastante el fin de semana y mucho movimiento. Entonces es complicado, no sé muy bien qué hacer, a ver si alguien me sugiere alguna propuesta o algo. Y poco más, chicos. Gracias a todos por comentar, por acompañarme aquí. La verdad, me gusta mucho hacer este vídeo, ya no solo porque creo que se va a quedar como... O sea, como que ya empieza a ser tradición para mucha gente ver los cafés, también para mí hacerlos, y que es un vídeo que disfruto mucho haciéndolo, ¿sabes? Como que me gusta mucho hablar aquí a la cámara y contar mi opinión y tal. No sé, me gusta, disfruto haciéndolos. Y es algo que muchas veces, si hace 1 o 2 años dejé de hacer mucho contenido de Valorant, era porque ya empecé a dejar de disfrutar hacer ciertas cosas. Mucha gente me pregunta, ¿por qué el canal de Valorant solo dejaste de repente de cubrir notas de parche, noticias? Primero por la terrible decepción que tenía con el juego, y porque ya no disfrutaba haciéndolo. Y ahora estoy volviendo a coger el gusanillo de disfrutar con el juego, tanto en los streaming como en aquí en el canal principal, haciendo pues vídeos más currados, como los documentales que empezamos hace un año, y bueno, vídeos como el Café con Hitbox o algún vídeo así que sale contando cosas. Pero bueno, estoy contento y sobre todo estoy orgulloso, creo que es lo más importante al fin y al cabo, y me alegro de que os esté gustando porque me estáis apoyando. Así que nada, un beso muy grande y nos vemos en el próximo Café con Hitbox. Buena semana. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.